Hola estudiantes del CEU que son para todos de la jornada tarde, primer nivel medio. Nos encontramos en la semana número 10 de clases remotas. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, cuidándose. Y pasaríamos al último tema de esta unidad, que se llama calor. El objetivo de esta clase es conocer los conceptos relacionados con el calor y su aplicación a la vida cotidiana o cómo nosotros los vemos en nuestro entorno. Acá se junta en la diapositiva un video complementario relacionado con los conceptos que se ven en esta clase, para que ustedes los puedan ver de otra forma, de una manera más didáctica también. Comenzamos con lo que es el calor. El calor, por definición, se dice que va a ser la energía que va a estar en tránsito y que va a pasar de un objeto que tiene mayor temperatura a otro de menor temperatura, ¿ya? Y este calor está relacionado por cómo se están moviendo las partículas o moléculas dentro de ese cuerpo, qué tan rápido o qué tan lento se estén moviendo esas partículas y qué tanto espacio tengan para poder moverse dentro de ellas. Y cuando el calor sale de un cuerpo se va a llamar enfriamiento, y cuando ingresa calor a un cuerpo se llama calentamiento. Bien, ¿cómo se simboliza el calor a través de una letra? ¿Cuál es esa letra? La letra Q. ¿Ya? Q mayúscula significa calor, que eso está dado por los físicos que han estudiado el calor, dentro de ellos Joule. El calor, como dijimos, que era una energía en tránsito, por lo tanto va a tener también una unidad de medida, y esa unidad de medida es Joule, que se abrevia con la letra J mayúscula, de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. ¿Qué factores son los que van a depender del calor que se absorbe un cuerpo o que cede? Son tres específicamente, ¿ya? De un cuerpo, también llamado alguna sustancia. Va a depender de la temperatura del cuerpo que se encuentre, que siempre, de acuerdo a fórmula, debe estar en grados Celsius. Si está en otro grado, en Kelvin o Fahrenheit, debemos transformarlo a Celsius. También va a depender de la masa, y la masa va a tener que estar dada en gramos, no en kilogramos, gramos. Y del material del cual esté compuesto o hecho ese cuerpo, ¿ya? Y va a ser una constante asociada a lo que se llama calor específico, que lo vamos a ver en un rato más, ¿ya? Ese cuerpo puede ser de algún metal, por ejemplo, de plomo, de cobre, de oro. Entonces cada uno de ellos va a tener un calor específico asociado y va a ser constante. Quiere decir que siempre va a ser el mismo. ¿Y cuál es la expresión matemática o la fórmula? Es la siguiente. Como dijimos, Q, que significa calor, va a ser el calor absorbido o cedido de una sustancia. Eso va a ser igual a C. ¿Qué significa C? Es el calor específico, y que es un valor que va a depender de cada sustancia. Si es oro, va a ser un valor. Si es cobre, va a ser otro valor. Si es plomo, otro valor. Nunca va a ser igual, ¿ya? Siempre cada uno de esos elementos va a tener un valor que es característico de ellos. No van a ser el mismo del oro, el mismo del cobre. Va a depender también de la masa, ¿ya? Que tiene que estar medido en gramos, y de la variación de temperatura o delta T. Este triangulito delta significa una variación, en este caso de T de temperatura. ¿Cómo es? Delta T es igual a la temperatura final del cuerpo menos la temperatura inicial. ¿Bien? Entonces la fórmula dice Q es igual a C, calor específico, por la masa, y también multiplicado por la variación de temperatura. ¿Cómo lo vemos eso? A través de un ejemplo. Aplicación de la fórmula. Dice, Patricia calienta 40 gramos de agua inicialmente a una temperatura de 5 grados Celsius, hasta alcanzar una temperatura de 90 grados Celsius, tal como se representa en la imagen. ¿Ven? Ahí. Si se considera que el calor específico del agua es de 1 caloría por grado Celsius, la pregunta es, ¿cuál es la energía que ésta absorbe? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Primero, obviamente tenemos que ver los datos que nos está dando esta problemática. ¿Qué datos tenemos? Tenemos los gramos del agua, ¿cierto?
tenemos la temperatura inicial, que es 5 grados Celsius, y tenemos también la temperatura final, que es 90 grados Celsius. Y además el problema nos da el calor específico del agua, que es una caloría por grados Celsius. Bien, dice así entonces, para determinar la energía térmica que el agua absorbe, se debe aplicar la siguiente ecuación, que es Q, que es calor, es igual al calor específico por la masa por el delta T, que es la variación de temperatura. ¿Cómo hacemos eso? Reemplazamos los datos de acuerdo a la expresión que tenemos. Entonces colocamos Q es igual a C, el calor específico del agua, que es una caloría dividido de grados Celsius, ¿cierto? O partido por grados Celsius, por 40 gramos, que es la cantidad de agua que tenemos. Abro paréntesis, porque acá hay una variación, un delta T. Colocamos primero la temperatura final, que es 90 grados Celsius, menos los 5 grados Celsius, que es la temperatura inicial. Bien. Luego tenemos que hacer la operación matemática. ¿Cómo se hace? Primero hacemos lo que es el paréntesis, ¿ya? 90 menos 5 son 85 grados Celsius. Si multiplicamos 1 por 40, nos da 40 calorías por grados Celsius. Luego multiplicamos 40 por 85, nos da 3400 calorías. Entonces, por lo tanto, para que 40 gramos de agua aumenten de 5 grados Celsius a 90 grados Celsius, que es la temperatura final, es necesario que absorba 3400 calorías. Bien. ¿Cuáles son los conceptos claves de esta clase? Lo primero que habíamos visto hace un rato, el calor específico. Y eso es la cantidad de calor que va a necesitar para aumentar en 1 grado Celsius 1 gramo de masa de una sustancia. Esa sustancia puede ser, por ejemplo, como sale acá en la tabla. Tenemos los calores específicos y la sustancia, y luego el calor específico en esta otra columna. Están todos ya, están después del 0, tienen 3 números más, ya, dígitos. Bien, el agua, acá tenemos a 15 grados Celsius, el aluminio, el latón, el cobre, el vidrio, el hierro, la plata y el acero. Como ustedes pueden ver, el calor específico del cobre no es el mismo que el latón, tampoco es el mismo que el vidrio o que el hierro. Y si se dan cuenta, observan cada uno de ellos, ninguno es igual al otro. Si bien a lo mejor se acercan numéricamente, nunca es igual. Otro concepto clave es el calor de transformación, que es la cantidad de calor necesaria para producir el cambio de estado. Y en este caso, los cambios de estado siempre se van a estar produciéndose a una temperatura constante. ¿Qué sería otro concepto clave? El equilibrio térmico, ¿ya? Cuando dos cuerpos están a la misma temperatura, se dice que están en equilibrio térmico, ¿ya? Pero si tienen diferentes temperaturas, no están en equilibrio térmico. Y el calor va a tener un sentido de propagación. Va a ir desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura, ¿ya? Y cuando finaliza esa transferencia de energía, va a finalizar cuando ambos cuerpos tengan la misma temperatura, ¿ya? Y llegan ahí a un equilibrio térmico. Por ejemplo, acá tenemos el cuerpo A una temperatura de 60 grados Celsius y el cuerpo B a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Qué pasa? El cuerpo A va a transferir energía al cuerpo B, ¿cierto? Y después de un determinado tiempo X, va a haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque el cuerpo A va a tener 40 grados Celsius y el cuerpo B 40 grados Celsius. Ahí ya deja de haber un flujo de energía porque ya está el equilibrio térmico. En un inicio no había un equilibrio térmico y se llega cuando ambos cuerpos tienen la misma temperatura. Bien, ahora el calor y los diferentes cambios de estado que hay.
Con flecha roja vamos a indicar todos los cambios de estado que son progresivos, que van a necesitar una energía. Y este proceso se llama endotérmico. Mientras que por la flecha azul o celeste son cambios de estados regresivos, por lo tanto se va a liberar energía y se llama proceso exotérmico. Bien, tenemos acá, por ejemplo, del estado sólido para pasar al estado líquido se llama fusión. Luego del estado líquido para pasar al estado gaseoso se llama evaporación. Y para pasar de estado gaseoso al sólido se va a llamar sublimación inversa. Bien. De el estado gaseoso al líquido, por ejemplo, cuando llueve se va a llamar condensación. Del estado líquido al sólido se va a llamar solidificación. ¿Ya? En este caso son los cambios de estados que se reflejan en el agua. ¿Ya? Y hay estados que pasan, como había dicho delante, del gaseoso al sólido pasan directamente y eso se llama sublimación inversa. No pasan sólido, líquido y gaseoso, sino directamente del sólido al gaseoso o del gaseoso al sólido. ¿Qué es la transferencia de calor? La transferencia de calor son mecanismos por el cual el calor se va a transmitir. En este caso hay tres. Tenemos el primero que se llama conducción, que en este caso el calor va a fluir a través de un medio o a través de un cuerpo que va a estar en estado sólido, ¿ya? Y por la vibración interna de las moléculas, por la energía cinética de los electrones, que van a chocar de manera libre en ella, ¿ya? Se va a conducir. En este caso podemos ver en la imagen acá que hay conducción en el mango de una olla, ¿bien? ¿Por qué? Porque es un mango ya de algún cuerpo sólido. El otro es convección, ¿ya? Y es el flujo de calor mediante corrientes dentro de un fluido, ¿ya? Fluido que puede ser agua o aire. Acá tenemos el ejemplo en la olla que está el agua hirviendo. Ahí hay convección. Mientras que la radiación es la transferencia de calor por medio de onda electromagnética. En este caso, en el dibujo, vemos que está acá el fuego y las ondas electromagnéticas que produce ahí el fuego, el fogón, la fogata, en la cocina, es por radiación. Bien, estudiantes, cualquier consulta, cualquier duda, la pueden hacer a través del correo electrónico profesorguerrero@cpt.cl o al correo electrónico del PIE, pie.colegiosanluis@gmail.com. Nos vemos, cuídense, que estén bien, hasta la próxima clase.